¿Te ha pasado alguna vez que por accidente mandas a la papelera un documento o un archivo importante y después de vaciarla te das cuenta del error que acabas de cometer? A mí me ha pasado, no eres el único, y si no te ha pasado todavía, bueno, por si acaso ten a mano este vídeo porque hoy voy a hablaros de una app que os permitirá precisamente recuperar todo tipo de información borrada de vuestro ordenador. La app en cuestión se llama EasyAs Data Recovery Wizard. Está disponible tanto para Windows como para Mac y permite recuperar fácilmente cualquier archivo o documento que hayas borrado o perdido accidentalmente. Y cuando digo fácilmente es literalmente eso, con apenas unos clics y sin ninguna complicación técnica. Su misión principal es rescatar toda esa información valiosa que, bueno, parecía perdida para siempre inicialmente. Pueden ser vídeos eliminados por accidente, documentos importantes que se han corrompido o hasta fotos que borraste hace meses pensando que ya no las necesitarías, pero que resulta que ahora sí. En fin, las posibilidades son muchas. Y además soporta más de 1000 tipos de archivos diferentes, tanto formato PDF, Word, Excel, fotos en JPG, PNG, RAW, archivos de vídeo MP4, MOV, archivos de audio, correos electrónicos, en fin, que vais a poder recuperar prácticamente cualquier cosa. Además, esto es muy importante, no importa dónde tuvieses guardados esos archivos, porque funciona perfectamente, por ejemplo, con el disco interno de tu ordenador, con memorias USB, discos externos SSD o HDD, tarjetas SD de cámaras e incluso unidades formateadas o dañadas. Básicamente, si existe una mínima posibilidad de recuperación, esta app os puede ayudar. Bueno, aquí tengo abierta la aplicación, la interfaz es bastante intuitiva, pero bueno, voy a hacer un repaso previo y vamos a ponerla a prueba. En esta parte de la izquierda tenemos las diferentes fuentes desde las que vamos a poder recuperar información. La primera de ellas es nuestro disco duro. Aquí yo tengo seleccionado el único disco que tiene mi MacBook, que es este disco de 1 tera. Luego tendríamos la categoría de tarjeta SD, que esto pues puede venir muy bien pues cuando tenemos la típica tarjeta de una cámara deportiva, de un dron, de la cámara para grabar vídeos habitualmente o lo que sea, pues desde aquí podríamos también recuperar datos de ese tipo de unidades. Luego iCloud también es importante porque vamos a tener la posibilidad de o bien recuperar información que hayamos podido borrar accidentalmente de iCloud, como puedan ser contactos, fotos, notas, etcétera, sino también archivos que tengamos alojados en un directorio local de iCloud. Tenemos las dos opciones. Y luego esto de este menú que veis de Mac Recovery, un bootable, esto lo que os permite es poder recuperar información del típico Mac que no termina de arrancar. ¿Vale? Os va a hacer una especie de paso guiado para que podáis arrancar el Mac en modo recuperación y tratar de acceder a información que a lo mejor de otro modo no podríais recuperar, ¿de acuerdo? Y luego tenemos opciones avanzadas, Video Repair, Disk Backup y macOS Installer. Estas son opciones extra que añade la app. Video Repair pues te permite arreglar un vídeo que esté corrupto y que no se abra con un reproductor de tu ordenador. Disk Backup lo que te permite es o crear un backup para poder luego restaurarlo en el futuro o bien recuperar un backup que ya tengas hecho previamente en un disco, ¿vale? Tenemos las dos opciones y además todo de forma guiada, de una forma muy simple. Y luego macOS Installer, esto pues puede veniros bien cuando queráis crear un instalador USB de macOS, por si queréis crear una partición en otro ordenador o lo que sea con un sistema operativo de Mac, pues bueno, desde aquí elegiríais la versión de Mac que os interesa y seguiríais los pasos conectando una memoria externa y ya está, y os crearía precisamente pues ese instalador. De todos modos, esto no es lo que nos interesa en este vídeo, nos vamos a centrar sobre todo en las opciones de recuperación. Yo para ello voy a elegir dos métodos, tanto el de recuperar información de mi disco, del Mac, como también vamos a mostraros cómo recuperar información perdida de iCloud. ¿Vale? Los dos métodos. Venga, para empezar simplemente elegiríamos nuestro disco duro, que sería este, no tiene mucha pérdida, y le daríamos a este botoncito azul que pone Search for Lost Files. Le damos y ahora simplemente hay que tener un poquito de paciencia. Obviamente el sistema va a empezar a escanear todos los archivos de nuestro ordenador, o más bien todos los archivos de nuestro disco que están borrados y que no están, digamos, ahora mismo visibles en nuestro ordenador, pero que en el fondo, en el disco, todavía tienen su huella. Entonces, lo bueno que tiene esta aplicación es que, bueno, aquí tenéis el porcentaje, podéis pausar o parar el escaneo en todo momento y tenemos la posibilidad de poder ver los documentos por tipo de documento o por ruta, por directorio.
A ver, yo creo que lo más fácil en este caso sería ver los documentos por tipo de archivo. Y así, pues si estamos buscando precisamente una foto en concreta o un documento en concreto, es tan simple como irnos a la categoría que nos interesase y listo. Voy a mostraros, mientras escanee, nosotros ya podemos ir previsualizando cosas. Yo, por ejemplo, si me voy a imágenes, pues ya podría ver algunas imágenes que efectivamente ya borré en mi ordenador. Y si selecciono cualquiera de ellas, podría, pues bueno, abrirla para verla en pantalla completa, etcétera. La verdad que no tiene pérdida. Esto de la vista previa puede seros bastante útil, sobre todo pues para documentos donde a lo mejor a simple vista, pues por este texto, pues no veis muy bien a qué se refiere. Entonces, bueno, pues tener la posibilidad de tener el iconito este del ojo para poder previsualizarlo, creo que es una ventaja. Mirad que no ha tardado mucho en escanear mi disco y ha detectado que tengo 276.000 archivos recuperables que en su totalidad prácticamente ocuparían casi 800 gigas, ¿vale? Entonces yo simplemente, si le doy a este botón, podría empezar a seleccionar los archivos que me interesase. Puedo salir de aquí y a ver, si por ejemplo me voy a vídeos, pues aquí tendría algunos vídeos que podría recuperar directamente. Tendría imágenes, tendría documentos, tendría archivos de audio. Aquí tendría también pues, archivos como puedan ser, por ejemplo, instaladores. Tendría también correos electrónicos, marcadores incluso del navegador, y luego archivos que entran dentro de la categoría otros, ¿vale? Que puedan ser, pues eso, archivos temporales o documentos pues un poquito más irrelevantes. Vale, ¿cómo haríamos para recuperar, pues por ejemplo, una fotografía concreta? Bueno, por supuesto, podríamos hacer scroll para ver todas las imágenes o todos los archivos que nos interesasen. Y vamos a suponer que yo quiero recuperar estas dos fotografías, por poner un ejemplo. Bueno, pues simplemente marco esas categorías. Y luego sería tan simple como darle a esta pestañita de Recover, ¿vale? Por supuesto tenemos más opciones, tenemos aquí filtros pues para filtrar, por ejemplo, por tipo de imagen, en este caso, JPG, PNG, GIF, en fin, vais viendo ahí en la parte superior todos los formatos. Tenemos aquí filtros también, pues sobre todo para poder simplificar la búsqueda cuando busquemos algo muy concreto dentro de una infinidad de archivos, y aquí podríamos resetearlos. También podríamos cambiar las vistas, etcétera, ¿vale? O sea, esto lo importante es que vayáis cacharreando para dejar la interfaz a vuestro gusto. Yo le voy a dar a Recover y luego simplemente lo que tendría que hacer es seleccionar, digamos, la ubicación de destino, ¿vale? Entonces aquí yo podría seleccionar la carpeta, yo podría decir que lo quiero, por ejemplo, en MacBook Pro, lo quiero en MacBook HD, en usuarios, en Fernando 5x1 y que me lo guarde en el escritorio de stock. Le doy a salvar, le doy a save y le damos a continuar y listo. Aquí ahora si yo me voy a ver, veré que en el escritorio se me ha creado una carpeta con el nombre de la aplicación, y si me meto aquí estáis viendo las dos imágenes. Esto de error es porque por la sincronización de iCloud, ¿vale? Que ahora mismo no se me está sincronizando en iCloud, pero ya está. Si yo abro la foto en cuestión, ahí veis que se han restablecido correctamente. Y a ver, esto es un ejemplo rápido, podría seguir haciendo más demostraciones, pero bueno, al final es que depende mucho del archivo que hayáis borrado, ¿no? Estos son imágenes, vídeos, documentos, archivos de audio que, confirmo, efectivamente no están ya en mi disco. Vale, si nos vamos a la página de inicio, le damos a volver atrás, etcétera, tenemos más opciones. Lo mismo se aplicaría, como decía, para las tarjetas SD, pero también se aplica para iCloud. Entonces, para poder acceder a iCloud simplemente le daríamos a continuar, pondríamos nuestro Apple ID. Además, no os preocupéis porque no, además, como dicen en su política de privacidad, no almacenan esta información y es un inicio de sesión único. Es decir, en cuanto hagamos el escaneo y restablezcamos lo que queramos, automáticamente se borra el inicio y no tendríamos acceso otra vez. Tendríamos que volver a loguearnos en el futuro si queremos volver a acceder a esta parte de iCloud. Así que dadme unos segundos que enseguida vuelvo una vez me haya logueado. Vale, acabo de iniciar sesión y ahora lo que vamos a tener que hacer simplemente es esperar unos segunditos a que termine de escanear todas esas categorías y luego realmente simplemente sería tan simple como seleccionar aquellas de las que queramos recuperar información para poder restablecerlas de una forma muy similar a como lo acabamos de hacer con el método para el disco duro. Ya veis que esta app es realmente sencillísima de utilizar.
Voy a esperar unos segundos a que termine de escanear todo. Vale, ha tardado un poquito en escanear todo, pero bueno, como veis, ha detectado 6.650 archivos que yo tenía en mi nube de iCloud, recuperables. Ningún contacto, es cierto, tampoco he borrado contactos, yo creo, en años. Fotografías, 1.578 fotos, y notas. Obviamente, por motivos de privacidad, voy a desmarcar estas dos categorías, pero sí que voy a decir que quiero ver qué notas ha detectado recuperables. Así que le vamos a continuar. Entonces empieza a buscar en nuestra nube de iCloud. Como veis, tenemos un porcentaje de progreso similar al que teníamos en la unidad física, en la unidad de disco, cuando recuperábamos. Y yo ya de aquí puedo empezar ya a ir viendo lo que va detectando. Como veis, va bastante rápido. Bueno, ha escaneado efectivamente los 32 archivos. Y luego, si voy pinchando sobre cada uno de ellos, puedo ver una previsualización de efectivamente notas que he ido borrando. Estos son pruebas que estuve haciendo el otro día. El guión, efectivamente, cuando Apple lanzó el iPhone 16E, que obviamente pues ya no necesitaba esa nota. Ajustes del Apple Pencil, la prueba que hice de generar textos con Apple Intelligence, Perro Valiente y su dueño. Sí, o sea, en realidad son efectivamente archivos que en su momento utilicé. Sí, sí, y mirad, del 2024, 2023, o sea... Sí, o sea, efectivamente puedo dar fe de que la aplicación funciona para recuperar también información perdida en iCloud. Insisto, habéis visto la cantidad de archivos de iCloud Drive que había detectado y la cantidad de fotos que había detectado también. Así que muy posiblemente pues también habrá conseguido recuperar archivos que yo de verdad pensaba que no iba a poder recuperar nunca. Y poquito más, amigos. Ya sabéis que, bueno, aquí solo recomiendo apps que me parecen realmente útiles y creo que Easy As Data Recovery es una de esas herramientas que posiblemente, bueno, no lleguemos a utilizar en mucho tiempo, pero que siempre conviene tener a mano para cuando de verdad la necesitemos. Así que echadle un vistazo en la descripción y en el comentario fijado. Os voy a dejar el link para que podáis descargar la app. La aplicación es gratuita, es gratuita. Os va a permitir la web bajarla e instalarla de forma gratuita. Vais a poder hacer un escaneo y luego ya, si queréis utilizar la función de recuperación, os tocará pagar. Pero bueno, en cualquier caso, os he conseguido un descuento del 20% con la palabra mordida. Si ponéis ese cupón, a la hora de canjear la compra, os harán un descuento, ya que es más que bienvenido. Y entiendo que en momentos de necesidad, cuando queréis recuperar algo importante, pues bueno, todo descuento siempre es bienvenido. Así que, en fin, tenéis los enlaces de interés aquí abajo. Y nada, amigos, dejadme también un comentario en caso de que el vídeo os haya servido, que por supuesto pues ayudará a otra gente que esté desesperada y sepa pues que este método funciona. Por aquí os dejo otros vídeos recomendados. Si os gusta nuestro canal y os gustan los vídeos sobre Apple y tutoriales útiles, seguro que estos vídeos también os interesan. Me despido hasta uno próximo, que será muy pronto, porque yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.